Hola chicos, bienvenidos a este encuentro de aprendizaje. Los invito a observar el video, es un video bastante corto, con la finalidad de fortalecer conocimientos, recordar algunas cosas y sobre todo lograr aprendizajes significativos. Una actividad bastante práctica. Eh, este video está aquí en YouTube para que sea de fácil acceso para todos. Y al finalizar el video, abajo en la descripción del mismo, hay un planteamiento, una propuesta eh, que necesito que desarrollen. ¿Ok? Esto es para practicar y afianzar destrezas, cosas que de repente saben, pero han olvidado por falta de recordarlas constantemente, o cosas que manejamos todos los días y no tenemos certeza total de lo importante que son. ¿Ok? Eh, y recomiendo que una vez terminado el video y desarrollada la propuesta, lo entreguen apenas tengamos la oportunidad de vernos. ¿Ok? Vamos a comenzar entonces. Vamos a comenzar entonces. ¿Sí? Aquí tenemos, vamos a hablar un poquito de fuerza. ¿Qué es una fuerza? Una fuerza se entiende como cualquier acción de influencia capaz de modificar el estado de movimiento de un cuerpo, es decir, de imprimir una aceleración de ese cuerpo. Siempre hablamos de fuerza y a veces no tenemos claro qué es. ¿Sí? Si nos referimos a un automóvil que tiene o no tiene fuerza, o cuando hablamos de la potencia del motor, cuando hablamos, no sé, de cómics, por ejemplo, superhéroes, son fuertes, sea de DC o Marvel, siempre la fuerza o en una pelea de boxeo o de Ultimate Fighting, eh, siempre la fuerza está involucrada en una acción capaz eh, de modificar el estado de movimiento de un cuerpo o imprimir la aceleración al mismo. Existen dos tipos de fuerzas básicas, la clasificación, las de contacto, las que necesitamos ejercer un contacto directo con el cuerpo, ¿sí? Y las fuerzas a distancias, que se ejercen sobre los cuerpos sin necesidad de entrar en contacto directo. Aquí hay un imán, ya se imaginan, la fuerza electromagnética es ese tipo de fuerza que no necesita contacto. Otro asunto importante con la fuerza, más adelante hablaremos de máquinas simples, pero la fuerza es importante entenderla antes de ver máquinas simples, es la fricción. La fricción es uno de los dolores de cabeza de los ingenieros que diseñan motores, los ingenieros que diseñan trenes. La fricción simplemente es una fuerza de contacto, es la fuerza de rozamiento entre dos superficies. Y esta se opone al movimiento. La fricción genera, es una fuerza que se opone al movimiento de un objeto. Entonces, en base a esto, vamos a hacer una pequeña actividad práctica. Eh, Aquí tenemos, por ejemplo, el libro. Un libro al deslizarse por la mesa se presenta una fuerza de roce, una fricción entre la superficie de la mesa y la superficie del libro. Una centrífuga es otro ejemplo en manifiesto fuerzas de contacto. Es la fuerza que se pone de manifiesto en los movimientos rotatorios que tienden a impulsar el objeto hacia el extremo de la curva, aumentando la velocidad de rotación del cuerpo y su valor tiende a crecer. Aquí tenemos, nosotros sujetamos una pelota a una cuerda y le empezamos a dar vuelta, estamos ejerciendo una fuerza centrífuga. A medida que empezamos a rotar, generalmente hay la tendencia a que aumente la velocidad y el objeto se va a dirigir de un estado de reposo al extremo de la curva, escribiendo una circunferencia en el aire. Tenemos el magnetismo, dijimos que es una fuerza que no es de contacto, y el magnetismo es una fuerza a distancia muy importante que utilizamos para generar energía. El principio del magnetismo ahora se usa en trenes de alta velocidad como los trenes bala, trenes magnéticos que técnicamente no tocan los rieles y tiene que ver con el movimiento de partículas cargadas, electrones específicamente, dentro del cuerpo magnético.
Acá tenemos el imán común. Los imanes están casi prácticamente en todos los equipos electrónicos, ventiladores, aire acondicionados, motores eléctricos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la gravedad, bueno, también es una fuerza a distancia, una fuerza de atracción que experimentan todos los objetos con una determinada masa. La interacción gravitatoria depende del tipo de planeta. El planeta Tierra tiene una gravedad que es distinta a la del Marte, es distinta a la de la Luna, y eso depende del objeto, de cada objeto en el sistema solar, y del tamaño del objeto y la velocidad con la cual orbita alrededor del Sol. Bueno, básicamente esto es lo que les quería mostrar, aparte de la página. Esta página también la voy a dejar en la descripción del video. Esta página posee unas simulaciones muy buenas. Yo quiero que ustedes experimenten con estas simulaciones, ¿sí? Aquí estoy demostrando más o menos cómo funcionan. Si doy inicio, esto no se va a ir para ningún lado porque ambos hombres son del mismo tamaño. Van a ser fuerzas equidistantes y el objeto simplemente no se va a mover. Si yo coloco un hombre más grande de este lado, fíjense que esto se empieza a mover y quiero que experimenten con todos estos valores acá para que vean las diferencias en cómo se ejerce una fuerza de un extremo a otro de este carro. Acá tenemos otro que va a empujar. Al aplicar una fuerza, fíjense que aquí en newtons veo la cantidad de fuerza que tienen que aplicar para mover al objeto y van a seguir unas instrucciones para intercambiar objetos. Pueden poner un refrigerador o pueden colocar dos cajas y eso va a variar la fuerza. De hecho, incluso puedo colocar un objeto, puedo aplicar una fuerza, fíjense que necesito mucho más fuerza y a medida que va pasando el tiempo esto va acelerando, pero yo puedo agarrar y puedo incluso colocar la fuerza de este lado. Entonces, es lo que necesito que experimenten. Ajá. Si yo mantengo pulsado el mouse, el hombrecito cambia de posición y fíjese que estoy aplicando una fuerza para hacer detener la caja. Acá tenemos un experimento de fricción que más o menos funciona de la misma manera. Acá puedo ajustar la fricción a nada o a mucho, y dependiendo cómo yo ajuste la fricción, yo voy a ver un comportamiento aquí cuando empuje el objeto. ¿Sí? Fíjense la fuerza que necesito aquí para empujarlo con una fricción media. Si la pongo a nada, fíjense que se hace mucho más rápido. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes experimenten y descarguen el PDF y desarrollen la propuesta que se les está dejando, muchachos. Básicamente era lo que quería hacer. Muy práctico. Ensayen, jueguen con la simulación y eso les va a permitir crear ideas, llegar a conclusiones y recordar cosas que ya saben. Así que muchas gracias y espero que podamos vernos pronto.